nuestras mentes y corazones para el mensaje que nos traes en este día. Que sean palabras tuyas, que sean pensamientos tuyos. Por favor, Padre, te suplico que llenes mi lengua y pongas tu palabra en mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, podemos sentarnos. Queremos saludar entonces a los que en vivo o en diferido vayan a ver esa transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Mis hermanos, dos anuncios importantes antes de iniciar con nuestro tema. El primero de ellos tiene que ver que, retomaremos pues los cultos de los miércoles de manera virtual. Estaremos dando el enlace a través del grupo de WhatsApp para, hermanos, suplicarles, únanse y retomemos esta buena práctica, este buen hábito de tener nuestros cultos de manera virtual los días miércoles. Asimismo, pues el viernes se tiene una iniciativa y es que todos los que quieran estudiar a profundidad la escuela sabática, que a veces no nos alcanza el tiempo acá, pues la podamos realizar especie de clase para maestros de escuela sabática, que esto sería los viernes a las 7:30 de la noche, todos los que deseen estudiarla de manera un poquitico más profunda y podamos igual aquí compartir entonces nuestros estudios aparte. Bien, entonces estaremos en eso, estamos planeando pues una capacitación bíblica también los sábados en la tarde, estamos pues ya mirando porque hay una capacitación a la cual tendremos que asistir posteriormente, pero pues estaremos cuadrando los tiempos. Bien, hermanos. Una presentación, please. Hoy terminamos entonces con una serie de temas que hemos estado tratando durante el trimestre. Se escogieron algunos en donde veíamos que habían baches con respecto a nuestras 28 creencias. Hoy vamos a terminar hablando del milenio. El milenio y el fin del pecado. Así que va a estar un poquito densa, va a ser más estudio que prédica. Entonces, esto va a quedar igualmente grabado en nuestro canal de YouTube, de nuestro canal oficial, por si ustedes lo quieren repetir. Hay detalles que valdría la pena ver. Así que en ese orden de ideas, primero vamos a ver o entender qué es el milenio, de qué se trata. El milenio básicamente es un periodo de 1000 años, ¿sí?, donde Cristo reina con sus santos redimidos. Y este periodo se extiende hasta lo que se llama la segunda resurrección. ¿Qué es la segunda resurrección? Ya vamos para allá. Ahora, ¿cuándo comienza el milenio? El milenio, según lo que nos dice Apocalipsis 19 y 20, que van unidos, ¿sí?, nos dice que el milenio empieza inmediatamente, el Señor Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra. En ese punto de la historia comienza el milenio o el periodo de los 1000 años. Así que hay detalles y hay expresiones que tenemos que dejar claros para poder entender mucho más allá qué es el milenio y qué es lo que va a acontecer. La primera expresión se refiere a la palabra abismo. ¿Qué creen ustedes que significa abismo? Un vacío. Bien. Básicamente es el estado de la tierra o cómo va a quedar la tierra después de las 7 plagas postreras. ¿Sí? Que es muy similar a lo como era al principio, que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí?, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, dice Génesis, capítulo 1. Entonces, abismo en Apocalipsis 20 se refiere al estado de la tierra después de las 7 plagas postreras. Así va a quedar. Bien. Primera resurrección. Otro término que es necesario dejarlo claro. La primera resurrección se refiere a la que van a gozar los justos en Cristo. Bien. Resulta que en Apocalipsis 20 también se habla de Gog y Magog. Bueno, hermano, ¿y qué es eso? En Ezequiel capítulo 38, versículos 1 y 2, habla de Gog y Magog, de una guerra que allí entonces se data, se muestra. ¿Pero a qué se refiere? Básicamente el lenguaje simbólico se refiere a aquellas personas, a ese número grande de personas que ya están condenados sin remedio. A eso se refiere Gog y Magog, ¿vale? Lago de fuego. El famosísimo lago de fuego.
básicamente es donde los impíos van a recibir el castigo eterno. Para de contar. La expresión por los siglos de los siglos es una expresión hebrea, ¿sí? Básicamente un modismo, ¿sí? O un pequeño refrán que significa el estado de castigo hasta que termina. O sea, no es perpetuo, sino hasta donde termina. Un ejemplo, Sodoma y Gomorra ardieron para siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Sí. No están ardiendo actualmente, pero cuando terminó de consumirse, ese estado de consumación de cenizas es eterno. A eso se refiere por los siglos de los siglos. El castigo es eterno, pero que se estén quemando no es eterno. A eso se refiere la expresión por los siglos de los siglos. La otra tiene que ver, o la siguiente expresión es segunda resurrección. ¿Sí? Si hay una segunda resurrección, tiene que haber habido una primera. Vamos bien. Quiere decir entonces que los que resucitan por segunda vez, ¿cuántas veces murieron? 2 veces. Esa segunda resurrección solo sucede después del milenio y será para un grupo especial de personas que recibirán el castigo eterno. Bien. Y la muerte segunda, que finalmente es la muerte eterna. A eso se refiere. Ahora, pregunta, exactamente qué es lo que va a suceder en el milenio. Apocalipsis 20, vamos a tomarlo como si fuera un teatro, donde se abre y se cierran telones. ¿Sí? Se abre el telón, me muestra una escena, luego se cierra el telón, nuevamente se abre y ahora me va a mostrar una escena que sucede en el mismo tiempo de la primera, pero en otro lugar. Veámoslo prácticamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a abrir el telón y viene la primera escena. ¿Qué es lo que va a pasar en el milenio? O cuando comienza el milenio. Y vamos a ver varios versículos bíblicos. El primero de ellos, ahora sí, Emily, porfa, gracias. El primero de ellos lo encontramos en Isaías 25:9, cuando dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Este es Jehová que hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién dirá esas palabras? Los salvos, los justos. Jesús viene, empieza el milenio. Y aquí está la declaración de aquellos salvos, de aquellos justos. Siguiente, por favor. ¿Qué más va a pasar en el milenio? El Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y los muertos en Cristo qué? Amén. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Pero ¿qué más va a pasar en el inicio del milenio? Siguiente, porfa. Primera carta a los Corintios 15, 51, 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuándo sucede esa trompeta? Cuando Cristo venga. ¿Recuerdan el versículo anterior? Que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitan primero. Y en esta final trompeta, ¿qué pasará con los justos que estén vivos? Serán transformados. Amén. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos 2 veces que lo señala. Entonces, con los muertos va a suceder algo. Con los vivos justos va a suceder algo. Siguiente, Emily, porfa. ¿Qué más va a pasar en el inicio del milenio? He aquí con las nubes que viene y todo ojo le verá. ¿Quién es más? Bueno, no vamos a hablar de la resurrección especial. La vamos a mencionar, pero no vamos a mirar a profundidad, ¿vale? Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Estamos viendo todos los hechos que van a suceder en el inicio del milenio. Pero ¿estamos dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra. Se abrió el telón y estamos viendo lo que sucede en la tierra al inicio del milenio. Al inicio del milenio. Siguiente, por favor. Ahora ya vemos qué pasa con
los justos. Ahora, ¿qué va a pasar con los impíos al inicio del milenio? Apocalipsis 6, versículos 14 al 17 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes. Virgen Santísima. Listo. Todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, mientras los justos están delante del Señor, ¿qué pasará con los impíos? Se van a querer esconder de la ira de aquel. Siguiente, por favor. Y ahora sí en Apocalipsis 20. Todo está en la tierra. No hemos cambiado de escena. Todo lo que pasa, pasa en la tierra. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3 nos dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Qué significa abismo? Desordenada y vacía. Bien. Y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y lo arrojó a dónde? Muy bien. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Así que esto es lo que sucede en la tierra. Son los acontecimientos cuando inicia el milenio y durante el milenio. Vamos a dejar entonces que el espíritu de profecía nos aclare un poco más todos estos eventos. Conflicto de los siglos, página 640. Aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido, es como está atado. No puede. Hasta ahí tenía permiso. Después de eso ya fue encerrado aquí y no había podido ir a otros más. En este sentido es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Los impíos mueren, no tiene a quien engañar, no puede salir del planeta Tierra. En ese sentido es que Satanás es atado en esta tierra que será un abismo, como estaba al principio. Eso es lo que sucede durante los 1000 años. Siguiente. Exacto, prácticamente desempleado y aburrido. Y no solo él, ¿no? ¿Cuántos desempleados va a dejar Jesucristo cuando venga por segunda vez? Satanás y sus ángeles. 641, conflicto de los siglos. Durante 1000 años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. No se va a quedar tranquilito. Va a padecer aquí, en su cabeza. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión, pero ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno de Dios, mientras que tembloroso y aterrorizado espera el terrible porvenir, en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. O sea, el hombre no se va a quedar aquí tranquilo. Desde su rebelión, solo hasta ese momento es que se va a poder sentar a reflexionar en todo lo que hizo antes. Porque está muy ocupado ¿en qué? Tratando de engañar y tratando de destruir al pueblo de Dios. Sobre todo de contaminarlo y destruirlo. Siguiente, por favor. Se cierra el telón. Acabamos la escena de todo lo que va a pasar ¿en dónde? En la tierra. Durante el milenio, pero en la tierra. Entonces ahora va a haber un cambio de escenario. ¿Sí? Se cambia el escenario, se cambia todo. Abrimos cortinas y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en el milenio, pero en el cielo. No en la tierra. Ahora vamos a ver qué pasará en el milenio en el cielo. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad ¿de qué? De juzgar. Pero no dice la Biblia, no juzguéis y seréis juzgados.
Tranquilos. Ya nos va a aclarar la Biblia y el espíritu de profecía de qué se trata. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos quieren esa experiencia? Amén. Pero entonces, ¿qué condición hay aquí? Dispuestos a morir por el testimonio, ¿no? Y no recibir ¿qué? Ni la marca de la bestia, ni en la frente, ni en la mano. ¿Qué implica eso? Fidelidad hasta la muerte. Claro, la teoría es muy fácil decirlo, ¿no? Como decíamos en la escuela sábado. Hasta la prueba sabrá quién es quién. Siguiente. Ahora, ¿qué se refiere a la palabra juzgar? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, ¿a qué se refiere esa palabra juzgar? Vamos a mirar algo interesante. En el milenio, básicamente, para los redimidos, todas las dudas con respecto a Dios quedarán resueltas. Todas. En este momento, ¿quién ya la tiene clara? ¿O a quienes ya se le resolvieron las dudas? A los ángeles y a los seres de otros mundos. Con la muerte de Cristo, las dudas ya quedaron disipadas en ellos. Porque hasta ese momento ellos tenían dudas con respecto a Dios. ¿Permanecieron fieles? Sí, pero tenían dudas. Tal fue el asombrado por Satanás, que hasta que Cristo murió, en ellos ya no habían dudas. Ya saben cómo es el carácter de Satanás. Y después de Cristo, ¿a quién le quedan las dudas? A nosotros, porque todavía hay dudas. Todavía hay. Todavía hay. Si no hubieran dudas, ¿creen que estaríamos acá? Posiblemente no. Posiblemente no. El hecho es que aún hay dudas. Y entonces en ese tiempo, en ese milenio, en esos 1000 años, los redimidos, todas las dudas de los redimidos quedarán resueltas y el carácter de Dios quedará vindicado. Pero todavía falta un grupo por convencer. ¿Cuál? A los impíos. O sea, en el milenio, la duda de los redimidos quedarán resueltas. El carácter de Dios queda vindicado en ellos. Ya no hay dudas de su juicio ni de su carácter, pero falta un grupo por convencer. A los impíos. Pero ya vamos para allá. Sé que me están mirando raro. Tranquilos. ¿Qué nos dice el Espíritu Profecía? Historia de la Redención, página 366, nos dice lo siguiente. Después vi tronos y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Amén, vamos bien. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro de estatutos, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho en el cuerpo. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de ¿qué? En el libro de la muerte. ¿Hay un libro de la vida? Pero fíjense que el Espíritu de Profecía nos dice que hay otro libro. ¿Cuál es ese libro? ¿Y qué nombres estarán inscritos allí? Los que no tienen su nombre en el libro de la vida, obviamente, pero fueron aquellos que definitivamente no aceptaron. Sacaron a Cristo de la ecuación. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y por los santos. Sabremos exactamente por qué, bueno, no el por qué, sino la rebelión de Satanás. Sabremos sus actos. Hay cosas que Satanás hace y que nosotros no la tenemos clara todavía, pero ahí sí lo sabremos. Sabremos exactamente cuántos demonios han intentado matarnos, yendo al trabajo. Ahí sabremos todo. Ahí lo sabremos. Y la justicia de Dios quedará vindicada. Entonces, se cierra el telón. Eso es lo que va a pasar durante el milenio en el cielo. Vamos a cambiar nuevamente de escenario. Se abre el telón y estamos nuevamente en el planeta Tierra.
Ahora, a partir de los versículos, en Apocalipsis 20, a partir de los versículos 7 al 15, no se cuenta todo de manera cronológica. Es decir, unos versículos me cuentan un pedacito, ¿sí? Y cuando avanzamos, el otro pedacito me devuelve para entender detalles que no estaban en los primeros versículos. ¿Me explico? ¿Me explico bien? Es decir, unos versículos me dicen algo. Yo sigo avanzando, pero resulta que los versículos más adelante se devuelven para contarme detalles que no contaron los primeros, como una máquina de escribir. Pues no es cronológico porque es que vamos a encontrar allí cosas, venga, pero no que ya habían sido, pero ¿por qué es decir, me devuelve a contarme detalles? Entonces vamos a ver aquí cómo es que sucede en esta tercera escena, que sucede en la tierra, y al mismo tiempo sucede el fin del pecado. Entonces, hay versículos que nos vamos a saltar para entender exactamente cómo sucede la cronología y cómo el espíritu de profecía confirma que ese es el orden correcto en que vamos a narrar aquí las cosas. Tercera escena, la tierra y el fin del pecado. Siguiente, Emily, porfa. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Nos va a narrar aquí. Segunda resurrección, ya sabemos qué es. ¿Sí? ¿Y cómo es que Satanás es suelto de su prisión? Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Dice ahí la escritura. Y saldrá a engañar, gracias Emily, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, ¿por qué se nombra aquí a Gog y a Magog? ¿Recuerdan? ¿Qué significa? Los que ya están condenados sin remedio, los que ya no tienen salvación. Entonces, fíjense que en el milenio, en el cielo, se juzgan los casos de los impíos, ¿cierto? Que ya no tienen remedio. Los impíos resucitan y Satanás vuelve a engañar ¿a quién? A los mismos que ya no tienen remedio, que ya no tienen salvación. Bien, ahí está. La entendemos mejor así, ¿verdad? Mucho mejor. Bien, entonces, resucitan, Satanás es suelto, es decir, los impíos resucitan y comienza nuevamente a engañarlos. Nos dice el espíritu de profecía que se hace pasar como el Salvador, que se hace pasar como el Mesías, nuevamente, que los resucita y así los engaña. Conflicto de los siglos, página 642, nos dice lo siguiente: al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. ¿Por qué segunda resurrección? Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. ¿Cuándo se decretó ese juicio? ¿Cuántas veces, es más, cuántas veces se decretó ese juicio? La primera, ¿cuándo fue? 2 veces. La primera, en el juicio investigador. ¿Y la segunda? En el milenio. Vamos bien. Juicio investigador. Pastor, usted me corrige, porfa, la terminología. El juicio tiene 3 etapas. Juicio investigador, juicio comprobatorio, ejecutivo. Gracias, Pastor. Entonces, en el juicio que se realiza en el milenio es el juicio comprobatorio. ¿Vindicativo? No. No. Entonces, en el juicio decretado, así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ellos, bueno, la resurrección especial. Ese será otro tema para hablarlo con más detalle, pero sí, habrá impíos que resuciten 3 veces. ¿Sí? Y habrán justos que resuciten no solo una vez. Bien. Ahora, estamos viendo entonces que Satanás es suelto de su prisión, ¿cierto? ¿Cuál será el siguiente evento? Está mucho más adelante. Apocalipsis 21, versículo 2. Pero ¿cómo así, hermano? ¿Usted por qué se salta hasta allá? Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Pero desciende antes
o después del milenio. Muy bien. Descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Resucitan los impíos, baja la nueva Jerusalén, ¿sí? Baja la nueva Jerusalén. ¿Por qué, hermano David? Bueno, vamos a comprobarlo con la Biblia. Siguiente. Apocalipsis 20, versículo 9, yo lo separé por A y B, porque la B me muestra algo que se adelanta. Apocalipsis 29, la primera parte. ¿Y subieron quiénes? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Quiénes? Los de Gog y Magog. Amén, hermana. Gracias por la simbología, la sabemos. Entonces los impíos y Satanás rodean ¿qué? La ciudad. Pero si la ciudad desciende hasta Apocalipsis 21, la rodean. Quiere decir que si la rodean, la santa ciudad, ¿dónde tiene que estar? Ah, ¿se dan cuenta por qué me adelanto hasta Apocalipsis 21? Claro. Entonces, baja la santa ciudad, pero Cristo todavía no está allí. Ya vamos para allá. Cristo todavía no está ahí. Entonces, rodean los impíos la ciudad. ¿Cuál es el fin? Destruir a los que están dentro y tomar la ciudad. Fíjense que aún la rebelión no se ha terminado. Todavía no se ha terminado. Vamos bien. Todavía, no, en peligro no. Ah, bueno, presuntamente estamos en peligro. Pero ahora todo toca presunto. Conflicto, ¿cómo va? Vamos bien, ¿sí? Conflicto de los siglos, página 645. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Una pregunta, ¿hay resucitados fueron malos? Todos. Desde Caín. Sí, hermano Jairo. Eso es lo que llama la batalla del Armagedón. Desde Caín hasta el último. Todo ese poconón de gente, probablemente esté allí el Führer, Hitler, ¿sí? Stalin. Claro, sí. Ahora, obviamente no me adelanto, no, porque pues, habrá sorpresas en el cielo, dice la hermana White, pero posiblemente también esté el dictador Chávez y Maduro. Posiblemente. No puedo asegurarlo. No puedo asegurarlo, ¿sí? Oh, ¿qué tal si se arrepienten? Entonces, sí. Entonces, claro, es que la idea es que Dios dice, yo no me complazco en la muerte del impío, eso lo dice en Ezequiel 18, ¿sí? El hecho es que todo ese montón de gente, Gog y Magog, que ya no tienen salvación, estarán reunidos para tomarse la ciudad. ¿Qué va a pasar después entonces? Apocalipsis 20:11. Siguiente, Emily, por fin. Apocalipsis 20 y el versículo 11, aquí abrí mi Biblia, dice lo siguiente. Van a rodear la ciudad, ¿sí? Están ya listos para la batalla. Están dispuestos a tomarse la ciudad por la fuerza. Satanás va al frente entonces con sus huestes. Pero ¿qué pasa? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando van a rodear la ciudad, ¿quién aparece? Cristo aparece. ¿Pero en dónde aparece? ¿Dentro de la ciudad? Aparece en el trono. ¿Pero dónde está el trono? ¿Está en la santa ciudad? Más arribita. Conflicto de los siglos, páginas 645 y 646. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad. ¿Dónde aparece Cristo? Recuerda que habíamos dicho que la ciudad bajaba, pero que Cristo no estaba allí. Tenía que descender otra vez, ¿sí? Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios.
y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. Con sus ángeles. Imagínense ustedes. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece Cristo, entonces, ¿qué pasa? Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles? Los libros de las memorias, ¿sí? Donde se consigna todo lo que hacemos, pensamos y hablamos. El libro de las memorias. ¿Se acuerdan que en la escuela sabática se hablaba de que nada quedará oculto? Ahí está, en el milenio se descubre todo. ¿Se acuerdan que faltaba un grupo por convencer del carácter de Dios perfecto? ¿Cuál era ese grupo? Los impíos. En el milenio, todas las dudas quedan disipadas para los justos, pero falta un grupo por convencer. Ya les compruebo con el Espíritu y Profecía que es así. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que fue el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No hay nada oculto debajo del sol. Toda obra será traída a juicio, tanto buena como mala, sea oculta o sea pública. Todo, a eso se refería el texto de la parábola. Todo será descubierto. ¿Será que entonces los justos sabrán las fechorías de los impíos? Sí, las sabrán. Por eso saben por qué no se salvan. Entonces, a partir de aquí, ya se ejecuta, valga la redundancia, el juicio ejecutivo. Ya tuvimos al investigador, que es lo que se está haciendo en este momento. El comprobatorio que se hace en el milenio y ahora sí el ejecutivo. ¿Sí? Se le muestra, fíjense, lo que les voy a decir aquí se los comprobó con el Espíritu y Profecía. Se le muestra a cada impío por qué no se salvó. Se le muestra a cada impío todas las oportunidades que tuvieron para salvarse y no la aprovecharon. Luego se corre como como un rollo el cielo y vamos a ver la verdadera historia de Jesús en 4K, en Full HD. Vamos a ver la película completa. Toda la vida de Cristo la vamos a ver en un gran cinedomo. Todos la vamos a ver. Hasta ahora no la hemos visto, pero la vamos a ver, tanto justos como impíos. Todos. Los impíos y Satanás se van a arrodillar, según como dice Romanos 14, 11, ¿sí? Van a arrodillarse delante del Señor y van a declarar: justos y verdaderos son tus caminos. Los impíos aceptan su justo castigo y se lanzan contra Satanás. Conflicto de los siglos, pues ya se los compré. ¿Cuál es el punto aquí? Los impíos, aun cuando saben que se van a perder, ellos también quedan convencidos del carácter inmutable de Dios. Los impíos, aunque saben que ya se van a perder del todo, aceptan que los caminos de Dios son justos y verdaderos y aceptan que si se pierden, fueron por ellos mismos. El carácter de Dios queda vindicado aún en aquellos que se van a perder. Ellos eran los que faltaban por convencerse, solo que ellos no van a tener la oportunidad de salvación. Ahí está la gran diferencia. Ahora sí, veamos si el Espíritu de Profecía confirma esto que les estoy diciendo. Conflicto de los siglos, página 647. Apenas se abren los registros, y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Siguiente, por favor. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio a los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Siguiente.
Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado en la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas, los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. ¿Vamos a ver la película en 4K, en HD? Sí. Siguiente. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Eso es lo que pasa después del milenio. ¿Clarísimo hasta ahí? O sea, eso va a ser duro. Eso va a ser duro. Siguiente, Emily. Así. Como fuera de sí, ahora fíjense. Como fuera de sí, los impíos, contemplando la coronación del Hijo de Dios, ven en las manos de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a gran voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y cayendo posternados, adoran al príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. Él, que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. Él, que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. En el conflicto de los siglos también se narra que en un momento se empiezan a pelear los unos con los otros. Los hijos contra los padres. Tú no me permitiste ir a la iglesia, tú no me permitiste esta salvación. Y luego se van contra los pastores y empiezan a decir: tú no me enseñaste, tú no me advertiste de todo esto. Y se pelean los unos contra los otros. Y así sucesivamente entre el grado más alto, hasta que finalmente van a ir a reclamarle todos a Satanás. ¿Por qué? Y Satanás no tiene explicación. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene explicación. No hay justificación. Tremendo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Apocalipsis 29. Recuerden que solo había leído una parte. Entonces, ya cuando todo eso acontece, después de que todos han sido convencidos de por qué se pierden, después que el carácter de Dios ha sido vindicado y se muestra que justos y verdaderos son sus caminos, entonces Satanás viene en un último intento y se abre paso en medio de toda esa muchedumbre y quiere tomar la ciudad por la fuerza. Y sucede esto: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Conflicto de los siglos, página 651. Narra esta triste historia. Ay, Dios. Pues hay que cambiar esa cosa. Ya. Satanás se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Dios hace descender fuego del cielo, la tierra está quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras se escapan por todas partes de las grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo, ha llegado el día que arderá como un horno, los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también, y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra parece una gran masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Pregunto, cuando pase eso, ¿la Nueva Jerusalén está en la tierra? Sí. La Nueva Jerusalén estará en la tierra. Tremendo. Sigue diciendo. Ahora, por eso se llama el lago de fuego. Hagan de cuenta que es el diluvio, las mismas escenas del diluvio, pero con fuego. Con candela. ¿Qué va a pasar después? Apocalipsis 20, versículos 10, 14 y 15. El diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta.
Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esta expresión? Hasta cuando dure. Ahora, más o menos, ¿cuánto puede durar un cuerpo humano en consumirse por el fuego? Más o menos unas 2 horitas. Algunos se van a consumir así, rapidito. Otros se van a demorar más según las obras. El último en chamuscarse es Satanás. Es el que más va a durar en medio de ese lago de fuego. ¿Lo veremos? Sí. ¿Veremos las personas consumirse en el lago de fuego? Sí. ¿Posiblemente veremos a familiares y amigos que queremos y amamos? Sí. No se puede tapar el sol con un dedo. Sí. Esa triste escena la vamos a ver. ¿Por qué Dios permite que veamos esas escenas? Porque infortunadamente tenemos que ver con los ojos los resultados del pecado. Después de eso, ¿será que se levantará nuevamente? Porque ya sabemos por vista. Si por fe no nos sirvió, por vista nos va a convencer. ¿Sí? Mateo 25:41. Fíjense, el Señor Jesús aclara para quién fue preparado el lago de fuego. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para quiénes. Este versículo tumba absolutamente todo argumento que dice que el diablo es el dueño del infierno. No, el lago de fuego es preparado para su destrucción. Para su destrucción. Siguiente. Ezequiel 28, versículos 18 y 19. Fíjense cómo ya desde antiguo se había decretado la destrucción de Satanás. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Sigue, Emily, porfa. ¿Qué te consumió? Ajá. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Siguiente. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre ¿qué? Otras versiones dicen dejarás de existir. Ya desde antiguo se había dicho, desde Génesis 3:15, se había dicho que Satanás sería destruido para siempre, el pecado sería destruido para siempre. Siguiente. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Hermanos y hermanas, este no es un mensaje para asustar a nadie. Ahora, yo les pregunto, Jesús les dijo a Adán y Eva en Génesis 2:17, cuando les dijo, de todo árbol podrás comer, pero de este no, porque ciertamente ¿qué? ¿Era para asustarlos o era para advertirles de la consecuencia? Exactamente, esto es lo mismo, hermanos. Esto no es para asustar a ningún miembro de la congregación. No se trata de eso. Pero sí se trata de advertir cuáles son las consecuencias si no cambiamos nuestro camino, si no tenemos la comunión con Dios que necesita, si no ponemos los ojos en Cristo, si entonces no entendemos y practicamos el tema de la justificación por la fe. Ahí está el resultado. No es para asustar a nadie. No se trata de eso. Así como vino el pecado, Dios mismo dio la solución. Génesis 3:15 habla de la solución, ¿o no? Habló de la solución. Génesis 3:21 mostró por la práctica la solución, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál miedo? ¿Cuál debería ser el miedo? Siguiente, Emily, porfa. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula o sin mancha y en júbilo perfecto que así termina todo, hermanos. Así termina todo esto. Así terminará el pecado, así terminará Satanás, así termina todo el sufrimiento. Texto adicional. Romanos 8:1. ¿Qué dice pues? Amén. Ahora, ¿sabían ustedes que esta palabra condenación se refiere a la condenación eterna? No hay condenación eterna para los que están en ¿quién? Amén. ¿Quién quiere gozar de esa salvación?
todos los que estamos acá. Que Dios nos ayude entonces a vivirla, entonces. Que nos ayude entonces a experimentarla, a tener esa relación, ¿sí? La idea no es estar en ese lago, ¿o sí? La idea no es tener el pase VIP entonces a la destrucción. Pero mis hermanos, está bien que todos querramos estar allí, pero ¿cuántos queremos que nuestros familiares y amigos estén? Entonces tenemos una tarea, ¿sí o no? Bueno, que Dios nos ayude en esa tarea entonces y que todos nuestros amigos, familiares, todos los que queremos, todos los que amamos, puedan estar gozando también de esa salvación que hay en Cristo Jesús. Terminemos con esta oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por recordarnos esta importante creencia, el milenio y el fin del pecado. Satanás ya está condenado, tú ya tuviste la victoria desde el principio, ayúdanos a cogernos de esa victoria. Ayúdanos cuando el enemigo entonces empiece con los engaños más fuertes y cada vez los ataques sean peores. Dependemos de ti y solo de ti. Esto no es para asustar. Aún el Espíritu de Profecía dice que la destrucción de los impíos es un acto de amor, porque al no poder vivir una vida como tú quieres que la vivan, para ellos será un sufrimiento, será un constante lloriqueo, depresión, estarán mal. Ayúdanos a gozar de la salvación, ayúdanos a escondernos en Cristo y que todo lo que hagamos sea en Cristo, para que esa justificación por la fe pueda ser una experiencia viva en nosotros. Que este mensaje pueda ser dado de manera positiva a fin de que las personas puedan entender las consecuencias y puedan acercarse a ti por amor y no por miedo. Ayúdanos también a dar el mensaje de la manera correcta. Por favor, bendícenos durante el resto de este sábado. Gracias por escucharnos, gracias por esta serie de temas y gracias también porque eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, quiero invitar a que se coloquen de pie. Quiero invitarlos a que entonemos las estrofas del himno Jesús pronto volverá.
Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor voltee a verte y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga, un feliz resto de sábado, un feliz resto de tarde y ahora viene el alimentico material, un delicioso almuercito, todos están invitados. Dios los bendiga. Amén.